Hola a todos, este es el video número 6 del curso de Sistema de Ventas. Hay que recordar el objetivo del curso. Como siempre, este curso es gratuito y tiene la finalidad de ofrecer los conocimientos básicos y necesarios para poder empezar a desarrollar un sistema. Y al finalizar el curso, usted ya va a contar con ciertos conocimientos que le va a permitir mejorar o modificar el sistema según sus propias necesidades. Entonces, ahora sí vamos a seguir con lo que nos habíamos quedado en el anterior video. Y para recordar, en el anterior video ya habíamos concluido en crear el procedimiento almacenado para registrar un usuario. Tenemos también para editar un usuario. Y ahora vamos a hacer el procedimiento el cual nos va a permitir eliminar un usuario. Entonces, para esto también voy a poner aquí un Go. Voy a copiar el procedimiento almacenado que tengo de editar usuario. Y de esta forma ya tengo las mismas características, pero voy a omitir ciertos parámetros de entrada, ya que en eliminar usuario siempre, lo único que necesitamos es el ID de usuario al cual deseamos eliminar. Voy a poner eliminar usuario de esta forma, cambiando el nombre del procedimiento almacenado. Recibimos acá el ID de usuario, vamos a dar una respuesta en tipo de bit 1 y 0 si es que está bien, o false si es que no hubo una acción de eliminar por ciertas reglas, el mensaje que queremos transmitir desde la base de datos, y esta está siendo declarada como output. Aquí dentro estamos declarando los valores iniciales de estas variables, de estos parámetros de salida: respuesta igual a 0, mensajes igual a vacío. Y vamos a armar acá una lógica el cual nos va a decidir si es que vamos a eliminar el usuario, sí o no. El primero, vamos a validar que este usuario no se encuentre relacionado a una compra, ¿sí? Si este usuario ya está usado o ya está registrado en alguna compra que se haya realizado, no debemos eliminar, ¿sí? Porque estaríamos ahí, vamos a tener futuros problemas con el historial. Si más adelante buscamos el historial de una compra y vemos que un usuario ya no existe en la base de datos, pues va a traer conflictos. Así que es preferible no eliminar ese usuario cuando está relacionado ya a una compra. Y además nuestra relación que hemos realizado entre estas tablas de compra y usuario, pues también esa regla va a saltar. Así que lo que primero vamos a hacer acá, vamos a validar de que este usuario al que estamos deseando eliminar no esté relacionado a una compra. Si no quieres ver al usuario, simplemente en el mantenedor tú lo desactivas al usuario y ya listo, pero no habría razón para poder eliminarlo. La funcionalidad de eliminar sería en el caso que hemos creado el usuario y no sé, nos hemos confundido algún dato o ya no lo necesitamos, de eliminamos. Pero en ese mismo momento en el cual el usuario no ha sido relacionado a ninguna compra, porque si ha sido relacionado a una compra, eso ya nos quiere decir que este usuario, sus datos son todos correctos, ¿no? No habría una forma de que un usuario incorrecto realice una compra. Entonces, de esta forma vamos a proceder con esa validación. Voy a hacer un select, pero acá antes del if le voy a poner si existe, con el si exist. Vamos a hacer un select from de compra. Voy a hacer un select a esta consulta y vemos que acá tenemos la columna ID usuario, ¿sí? A esta compra le voy a poner un alias C y le voy a hacer un inner join. Lo voy a unir con mi tabla de usuario, donde u.id usuario, u viene a ser el alias que le estoy dando a mi tabla. Aquí es la columna ID usuario, es igual a C, el alias de mi tabla de compra, el que tengo en la parte superior, ID usuario. Entonces de esta forma va a ser un select a aquella compra donde esté relacionado a un usuario, pero necesitamos indicarle qué usuario. Where u.id usuario. Bueno, ahí ya no me ayuda el SQL, y acá vamos a pasarle este parámetro acá, ID usuario.
estamos diciendo acá, quiero que me selecciones todas las compras donde esté relacionada con este usuario. Si esto existe, vamos a poner el begin aquí y el end, la condicional, ¿no? Que si realmente esto existe, de que si existe una compra relacionada al usuario, le vamos a decir entonces que mi respuesta, bueno, voy a copiar lo que tengo aquí arriba para ahorrarnos tiempo. Mi respuesta igual va a ser 0, está bien, y que el mensaje pues va a decir que el usuario se encuentra relacionado a una compra. ¿Sí? Y acá voy a cambiar mi teclado al español España, porque si no, no me permite poner este carácter que es la barra, hacia la barra invertida, ¿no? Y ahora voy a regresar a mi teclado de Perú. Muy bien, el usuario se encuentra relacionado a una compra y acá le voy a poner n, ¿no? Si es, porque más abajo vamos a poner otras validaciones y quiero que se concatene todo lo que va a ser acá en mensaje, el contenido. Voy a poner esta forma también para mantener el estándar. Entonces, lo que tiene ya almacenado mensaje lo estoy concatenando con lo que estoy uniendo aquí, ¿no? Este texto, que el usuario se encuentra. Hay que ser un poco más específicos. No se puede eliminar, no se puede eliminar porque el usuario se encuentra relacionado a una compra. Muy bien. Muy bien, entonces ahora voy a copiar todo lo que tengo acá arriba y voy a pegarlo nuevamente acá abajo. Pero ahora, al igual que un usuario puede realizar una compra, este usuario también puede realizar una venta. Así que en vez de compra voy a poner venta y aplica la misma lógica, ¿no? Si ya está relacionado este usuario a una venta, no podemos eliminar porque estaríamos cometiendo un error al momento de consultar el historial de ventas, ¿no? Y si decimos, me quiero el historial de una venta de tal rango a tal rango, ¿y qué pasa si un usuario estaba relacionado a esas ventas? Como ya no existe, entonces va a traer conflictos. Así lo que vamos a hacer aquí, de esta forma, al igual de compra, aplicar la misma lógica para venta. Entonces acá nos pide cambiar el alias y de esta forma lo dejamos, ¿no? Y ahora igualmente pongo respuestas igual a 0. Le digo no se puede eliminar porque el usuario se encuentra relacionado a una venta. Estos dos lo voy a poner como mayúscula. Ahí está. Y con este n de aquí, bueno, esto va a ocurrir ya en la aplicación, el cual va a concatenar ambos, el primero con el que viene acá abajo. ¿Sí? Y ya, entonces si ha pasado estas dos validaciones, ya va a proceder con la eliminación del usuario. Pero antes voy a poner acá, ¿no? Voy a declarar primero una variable. Declare, no sé, la variable paso reglas, le voy a llamar. Va a ser de tipo bit igual a 0. Y entonces le voy a decir le voy a poner como 1, que 1 sea así, realmente pasó las reglas. Y acá abajo voy a decirle esto. Simplemente le voy a cambiar el valor que ya tiene ahí asignado en la parte superior. Le voy a decir 0. Pasó reglas, 0. No pasó las reglas. Voy a copiarse acá y voy a pasar acá. Pasó reglas, 0. Entonces, si existe a esta variable de acá que le estoy pasando pasó reglas, le estoy diciendo falso. 0. No pasó las reglas. ¿Para qué me ayuda esto? Porque aquí abajo le voy a decir si pasó reglas es igual a 1, entonces yo quiero que, acá me confundí, yo quiero ya que procedas con eliminar el usuario. Entonces, si es igual a 0, porque estos dos de acá, estas dos reglas que hemos aplicado, lo que va a hacer es, esta variable las va a convertir en 0. Pero inicialmente estaba a 1. Entonces, como no
no se ejecutaron ninguna de estas reglas porque efectivamente el usuario no se encuentra relacionado a una compra, no se encuentra relacionado tampoco a una venta. Entonces, ¿qué? Pasó las reglas y vamos a proceder con eliminar el usuario. Le digo delete from usuario where id usuario es igual a el usuario que estamos especificando aquí arriba. Muy bien, y todo esto ya procedo a quitar y le voy a decir acá también set mi respuesta, que viene a ser el original, el que vamos a leer desde el código. Esto, respuesta, voy a copiar esto de aquí y voy a pegar acá, es igual a 1. Entonces quiere decir que la eliminación del usuario fue correcta. Muy bien, entonces si ahora hacemos una ejecución acá, pues no lo vamos a ver a gran detalle porque necesitamos llegar hasta el proceso de crear una compra relacionada a ese usuario y también crear una venta relacionada a ese usuario. Ahí vamos a ver ya recién esta lógica que hemos aplicado, y en el caso de ahí tengamos alguna confusión que no esté tomando en cuenta ahora, igual la corregimos en ese futuro. Entonces la idea es primero esto, ¿no? Primero validar que no esté relacionado a una compra, no esté relacionado a una venta este usuario, ¿sí? Entonces si entra a esa regla, entonces lo que va a decir pasó regla 0, ¿no? Que es falso, no pasó las reglas. Aquí siempre y cuando pasó las reglas sea 1, que sea ok, entonces va a proceder recién a eliminar el usuario de nuestra tabla. Entonces lo que voy a hacer es crear este procedimiento, selecciono todo y le doy F5. Muy bien. Entonces ahora ya vamos a pasar a llamar estos dos procedimientos almacenados desde el código desde C#. Este es el formulario que habíamos creado. Entonces el procedimiento va a ejecutar este botón de guardar. Este botón de editar, ahora que veo, vamos a omitir y le voy a cambiar como simplemente un limpiar, ya que el botón guardar va a hacer las dos funciones de guardar cuando es un registro nuevo y guardar cuando es cuando hemos cambiado los datos de su usuario, ¿no? Como que sería la función del guardar cambios. Entonces va a cumplir esa función para editar y para registrar uno nuevo. Entonces voy a terminar la ejecución del proyecto y voy a cambiar a este botón. Le voy a cambiar primero el nombre, la propiedad name, le voy a decir que sea btn limpiar. A ver por qué no me deja. Esperen, creo que ya tengo acá definido el botón de limpiar. Ya. Al de arriba, a este botón de arriba le voy a poner limpiar buscador. Y a ese botón de acá simplemente le voy a decir limpiar. Ya, muy bien. Entonces, y también le voy a cambiar el texto. Le voy a decir que sea limpiar. Y el icono le voy a cambiar, ya no va a ser un lápiz. Voy a ver que esté relacionado a algo como una escoba. A ver si nos ayuda con el PRUN. Había un icono algo similar a una escoba. Muy bien, pero el tamaño del fuente le voy a cambiar. Bueno, el tamaño de ese icono le voy a decir que sea 18 porque veo que ahí se aprecia muy pequeño. Ahí está, ¿no? Una escoba, limpiar, guardar, limpiar y eliminar. Este limpiar simplemente va a limpiar todos los campos, y el eliminar pues va a eliminar el usuario seleccionado, y el botón de guardar va a guardar un registro nuevo o va a guardar los cambios que hemos realizado a un usuario. Ahora, para llamar a los procedimientos almacenados que tenemos en la base de datos en SQL, vamos a irnos a la clase C de usuario de nuestra capa de datos. Y recordemos que acá tenemos dos métodos, no, bueno, un método primero que teníamos acá, el de listar, y lo que vamos a crear ahora es un nuevo método. De igual forma va a ser público y va a retornar un entero. A este método le voy a llamar registrar. Muy bien, abro llaves y cierro llaves
Y este método lo que va a hacer es, bueno, lo que va a recibir acá como parámetro es a un usuario. Y le voy a poner obj del objeto usuario. Y acá va a haber una diferencia, pues vamos a decirle de una forma, a ver, op mensaje del tipo string. Este parámetro que he agregado, que quería primero escribirlo, este mensaje, este parámetro viene a ser un parámetro de salida. Este parámetro de aquí viene a ser un parámetro de entrada y este es un parámetro de salida. ¿Sí? Esto funciona como los parámetros de salida que tenemos aquí en los procedimientos almacenados, que en el anterior video ya vimos cómo funcionan. Teníamos que declarar una variable y nosotros le decimos que es de salida y ahí obtenemos los valores que internamente obtienen o reciben estos parámetros. ¿Sí? En el video anterior hemos visto ya un ejemplo de cómo funcionan esos parámetros de salida. Entonces, de igual forma como funcionan el procedimientos almacenados en SQL Server, este método también, este parámetro de acá que estamos diciendo que es de salida, también funciona de la misma manera. ¿Sí? Esto de acá, ahí es donde vamos a decirle a aquel, bueno, desde la capa de presentación, cuando ejecutemos el método de registrar, entonces con este parámetro de salida, ahí es donde vamos a obtener el texto interno que que estamos aprendiendo desde el procedimiento almacenado. Entonces lo primero que vamos a hacer acá es declarar, declares de SQL, que es int. Vamos a declarar acá una variable, la voy a llamar id usuario generado, ya que el método de registrar lo que va a hacer es devolvernos el id del usuario que hemos generado y le voy a decir que sea igual a 0. Y este id usuario generado es el que vamos a retornar. Return id usuario generado. A ver qué me dice acá el parámetro. Verdad. Y este, al igual, bueno, acá a diferencia de SQL Server, acá si cuando declaramos un parámetro de salida, aquí obligatoriamente nos pide que debemos definir un valor para este parámetro. Entonces le voy a decir que sea mensaje es igual a un string totalmente vacío con string.empty. De esta forma ya nos va a mostrar algún error al momento de realizar nuestras operaciones, ¿no? Como anteriormente me estaba apareciendo marcado de rojo porque me decía que no hemos declarado un valor para este parámetro de salida, y de esta forma ya le estamos diciendo: primero vas a iniciar como mensaje, el valor va a ser totalmente vacío. Ahora entonces voy a proceder a poner nuestro capturador de errores, que es el try catch, el cual nos va a ayudar si es que tenemos algún problema ahí dentro de la ejecución de este método de registrar. Acá le voy a agregar un exception.ex. Muy bien. Y acá, bueno, si es que ocurre un error, pues id usuario generado va a ser de igual forma a 0. Y el mensaje, pues vamos a decir que tome el valor de ex.mensaje. De esta forma ya le estamos diciendo a la capa de presentación que el id usuario generado hubo un error, ¿sí? Por eso estamos diciendo que el id usuario generado va a ser igual a 0, y el mensaje también le estamos pasando acá el error que ha capturado nuestro try. Entonces lo que vamos a hacer acá ahora es conectarnos a la base de datos. Lo que voy a hacer es copiar lo que ya tengo aquí en la parte superior, que es el using. Voy a copiar esto acá y lo voy a pegar acá. Muy bien, entonces abro y cierro comillas, llaves, y acá simplemente estamos haciendo ya la conexión hacia nuestra base de datos según la cadena de conexión que tenemos aquí. Entonces voy a ir arriba, veamos, necesito de igual forma estos tres de aquí, el SQL command, el cual se encarga de ejecutar los comandos. En esta oportunidad no va a ejecutar un query, sino lo que le vamos a pasar aquí es el nombre del procedimiento almacenado. Regresamos al SQL Server y voy a copiar este procedimiento almacenado. Bueno, voy a copiar todo esto de aquí, la cabecera del procedimiento almacenado, y voy a copiar acá en la parte superior para que me sirva como guía.
Entonces el procedimiento almacenado voy a copiar y lo voy a pegar acá. A mi SQL command le estoy diciendo que va a ejecutar un procedimiento almacenado llamado de esta forma. ¿Sí? Ahora, este procedimiento almacenado recordemos que tienen parámetros, así que mi SQL command o a mi variable cmd declarada de esta forma le voy a decir que vas a recibir ciertos parámetros, ya que mi procedimiento almacenado sí los necesita. Entonces voy a decir cmd.parameters add with value, vamos a agregar parámetros ya con sus valores predefinidos. Sí, de esta forma, acá me pide el nombre del parámetro y el valor del parámetro, como pueden ver ahí en la documentación, ese mensaje que nos muestra. Entonces el primero es el nombre del parámetro y es este de aquí, documento. No hay necesidad de pasarle con un arroba. Y el valor va a ser obj.documento. Este obj, recordemos que es como está declarado aquí arriba en el método como parámetro de entrada, el cual es un tipo usuario. Entonces de esta forma vamos a ver cuántos parámetros tengo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 parámetros de entrada y 2 de salida, así que voy a copiar estos hasta 6, 3, 4, 5 y 6, y voy a reemplazar cada uno el nombre de los parámetros. Nombre completo, correo, la clave, el ID role y el estado. Muy bien, entonces ahora lo que voy a hacer es cambiar el valor que le estoy enviando a cada parámetro. obj, estoy viendo el nombre completo del usuario. Aquí va a ser correo del usuario. Aquí va a ser clave del usuario. Y aquí vamos a entrar al objeto oRole que tenía esa clase de usuario. Y recordemos que la clase de role ya tiene internamente el ID role. De esta forma. Y acá vamos a pasarle el estado. Ahí estado. Este estado es del tipo booleano, así que sí lo va a aceptar ahí. Entonces con esto ya hemos terminado de declarar los parámetros de entrada que tiene este procedimiento almacenado. Lo que vamos a hacer ahora es declarar los parámetros de salida que necesitamos desde el procedimiento almacenado, ¿no? Que son los valores que hacemos que obtengan debido a una lógica que está internamente declarada en el procedimiento almacenado, el cual es el ID del usuario de resultado y el mensaje si es que al caso hubo un error. Entonces, para declarar los tipos de parámetros que son de salida, vamos a de igual forma cmd.parameters. Vamos a decirle que vamos a agregar, pero esta vez sin valor, simplemente vamos a agregar con este método de add y vamos a decirle cuál es el nombre de este parámetro de salida. Voy a copiar lo que tengo aquí arriba y le voy a decir que este es el nombre del parámetro de salida y le voy a decir de qué tipo es. Con este tipo SQLDBType punto, y le vamos a decir que es entero, ¿no? Como está declarado aquí. Este parámetro es de tipo entero. Y aquí, al finalizar, le voy a decir la dirección. Entonces acá le vamos a especificar directamente con parámetro direction, que va a ser del tipo de salida, output. Entonces voy a copiar una vez más, ya que tenemos otro parámetro que es mensaje y el cual actúa de la misma forma desde salida, pero aquí en el tipo ya no va a ser un entero, sino va a ser un varchar. Lo tengo aquí abajo, ahí está, varchar. Muy bien, con esto ya estamos diciendo cuáles son nuestros parámetros de entrada y cuáles son los dos parámetros de salida. Y voy a borrar ahora sí esto, ya que nos sirvió como una guía. Ahora aquí importante, porque le vamos a decir que el tipo del comando que estás ejecutando es del tipo store procedure, así que vamos a cambiar acá y le vamos a decir store procedure. Y lo que hacemos ahora es abrir la conexión, y ahora lo que vamos a hacer simplemente es ejecutar nuestro comando con el execute non-query. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es obtener los valores que tienen nuestros parámetros de salida después de la ejecución, ¿no? Vamos a decir acá el ID usuario, al que le tenemos declarado aquí arriba, ID usuario. Este ID usuario va a tomar el valor del parámetro de salida correspondiente a ID usuario resultado.
Entonces para esto de acá le vamos a decir cmd.parameters y entre corchetes vamos a poner el nombre del parámetro que nosotros necesitamos saber el resultado, ¿no? Es id usuario resultado punto value, el valor. Pero esto de aquí, el id generado, usuario generado, es del tipo entero, así que lo que vamos a hacer es simplemente convert to int32 y vamos a hacer que simplemente convierta el valor de este resultado del parámetro de salida, lo convertimos en entero y va a almacenar esto en nuestra variable id usuario generado. Entonces lo mismo voy a hacer, voy a nuevamente copiar para el otro parámetro que es mensaje. Voy a copiar aquí de esta forma y le voy a decir que también vas a leer este parámetro de salida del store procedure, pero en vez de ser un entero, acá sí ya quitamos esta conversión y acá le decimos punto value to string. Y de esta forma ya estamos obteniendo el valor del parámetro de salida mensaje que fue almacenado desde el store procedure. Y con eso ya hemos terminado acá el procedimiento almacenado correspondiente al store procedure de registrar usuario. Ahora lo que vamos a hacer es también de la misma forma para el store procedure de si es que me recuerdo su nombre, que es editar usuario. Entonces para eso simplemente voy a copiar el método de acá que tengo de registrar, hago unos espacios acá y voy a cambiar el método de registrar, que es el que copié ahora, y le voy a decir que sea editar. Uno es registrar y el otro es editar, pero este editar ya nos va a ser un tipo entero porque ya sabemos cuál es el id usuario que estamos generando. Acá simplemente lo vamos a hacer en booleano, queremos un true o false, ¿sí? Y en vez de id usuario va a ser respuesta. Este de aquí le voy a declarar, en vez de entero va a ser booleano, y en vez de 0 va a ser aquí false, ¿sí? Como primera línea le estoy diciendo que esta respuesta va a ser negativa, falsa, y esta respuesta la voy a reemplazar aquí en el catch de igual forma, voy a decir que sea false y vamos a retornar nuestra variable de respuesta. Muy bien, acá no cambia nada en el tema del mensaje. También vamos a, como saben, el procedimiento o este store procedure también tiene una variable o un parámetro de mensaje que es del tipo de salida, así que eso también lo necesitamos aquí en nuestro método en nuestro código. Así que por eso es donde le dejamos acá esta variable de mensaje. Ahora la conexión va a ser la misma. El procedimiento almacenado vamos a cambiar y voy a copiar el sp editar usuario, minimizo y voy a reemplazar aquí. Ahora los mismos parámetros son los que necesitamos. Por si acaso voy a copiar los que tengo aquí y voy a pegar acá, solamente para que nos ayude como guía. Entonces id usuario no tenemos acá, así que voy a copiar y voy a poner acá id usuario. Voy a copiar lo que tengo aquí, borro el arroba, id documento.id usuario. Muy bien, ya hemos agregado este parámetro que nos hacía falta. Documento si lo tenemos, nombre completo también lo tenemos, correo también lo tenemos, clave, id role, estado, pero acá va a haber un cambio en los parámetros de salida. Aquí es respuesta, ya no viene a ser id usuario resultado, y en mensaje lo dejamos tal cual porque también es el mismo nombre que tiene nuestro parámetro de salida también para el procedimiento de editar. Así que ahora sí ya procedo a eliminar esto de acá, ya no me sirve. Muy bien, entonces acá ya estamos declarando los parámetros de entrada que necesita nuestro procedimiento almacenado y también nuestros parámetros de salida. Acá estoy abriendo la conexión, acá simplemente estoy ejecutando mi comando, y en vez de id resultado va a ser aquí respuesta. Esto de aquí estamos leyendo de cuál, de este parámetro de salida que se llama respuesta, y en vez de que sea convertido en un entero le vamos a decir que sea convertido a un to.booleano. Muy bien, de esta forma estamos obteniendo el valor aquí en nuestra variable de respuesta, y si es que hubo un mensaje de algún error vamos a obtenerlo aquí en nuestra variable de mensaje. Si está todo ok, pues va a aparecer simplemente el mensaje vacío, ¿no? Un texto vacío.
Ahora lo que vamos a hacer es hacer el uso de nuestro procedimiento almacenado, que es eliminar usuario. Para ello voy a copiar este método de editar y voy a pegar acá. En vez de editar, lo que va a hacer es eliminar. Voy a ver si es que es un tipo así, también es del tipo booleano. Muy bien, lo dejamos ahí. La respuesta va a ser inicialmente declarada como falsa. Mensaje va a ser también vacía. Muy bien, acá solamente quiero validar qué respuesta estamos obteniendo. Sí, ya muy bien. Entonces acá estamos abriendo la conexión. Acá le vamos a cambiar el procedimiento almacenado que va a ejecutar. Va a ser sp eliminar usuario. Muy bien. Acá no necesito tantos parámetros de entrada. Solamente me voy a quedar con el ID usuario. ¿Sí? Acá en el procedimiento almacenado solamente tenemos ID usuario. Voy a copiar esto de igual forma para que me sirva como guía. Entonces, el primer parámetro y único de entrada viene a ser ID usuario, así que lo dejamos tal y como está. Los dos parámetros de salida son los siguientes. Primero es respuesta, que está aquí, y el otro es mensaje, que también está declarado ahí. Muy bien, entonces ahora sí borro eso de ahí, ya que estamos seguros de que son los tres parámetros que necesitamos. De igual forma decimos que es un store procedure. Eliminamos, no, sino vamos acá a abrir la conexión. Acá vamos a ejecutar nuestro comando y acá vamos a obtener ya los valores de nuestros parámetros de salida, respuesta y mensaje. Estos dos vienen ya desde el store procedure de la base de datos. Y bueno, si entra esta regla, entonces nos va a mostrar este mensaje, y si entra también en la otra regla, también nos va a mostrar este mensaje de aquí. Ok, entonces va a ser almacenados en nuestra variable mensaje y todo estaría bien esa parte. Si hay algún error, pues va a decir que nuestra respuesta es totalmente falsa. El mensaje, vamos a hacer que nos bote el mensaje de por qué ocurre el error, y simplemente acá ya estamos devolviendo la respuesta. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es llamar estos tres métodos que hemos creado, el cual es el registrar, editar y el eliminar. Lo vamos a llamar desde nuestra capa de negocio. Vamos a dirigirnos ahora a la capa de negocio, a la clase específicamente CN usuario. Muy bien, lo que voy a hacer aquí es copiar este método de aquí y voy a pegar acá. Entonces lo que voy a hacer acá es, va a ser el tipo entero este método, el cual va a retornar, y este se va a llamar registrar de igual forma. Ahora, el primer objeto que pide nuestro método viene a ser usuario, y lo voy a declarar como obj este parámetro, que es del tipo usuario. Y el siguiente viene a ser un output, es del tipo string, y este va a ser el mensaje. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, en vez que llame al método de listar, va a llamar al método de tenemos acá registrar. Muy bien, y acá le vamos a pasar los dos parámetros que nos están solicitando, obj, y el siguiente viene a ser nuestro parámetro de salida. Vamos a poner mensaje. Muy bien, de esa forma ya le estamos como haciendo el puente, ¿no?, para la comunicación con nuestra capa de presentación, ya que desde nuestra capa de presentación vamos a pasarle el objeto usuario y vamos a pasarle una variable también del mismo nombre, mensaje. No necesariamente tiene que ser igual, pero para mantener el estándar y que haya una relación ahí, también le vamos a llamar del mismo nombre. Lo que voy a hacer ahora es copiar este método y voy a copiarlo acá y lo voy a llamar editar a este siguiente. El editar, hay que recordar que es el tipo booleano. Nos piden los mismos parámetros, eso lo dejamos, y acá vamos a cambiar ya el método al cual va a estar llamando, editar. Recuerden que este obj_c de usuario es una instancia de la clase c de usuario que lo tenemos acá en la parte superior. Muy bien, y ahora lo que vamos a hacer acá es copiar nuevamente el método de editar y lo voy a cambiar acá por eliminar. Entonces también recibe un objeto usuario y también recibe el parámetro de salida mensaje. Entonces, en vez de eliminar, acá lo que va a hacer es llamar al método de eliminar. Y ahí ya tenemos de esta forma ya los tres métodos que necesitamos uso para hacer el llamado desde nuestra capa de presentación. Pero aquí vamos a agregar algunas validaciones. O quizás lo vamos a manejar las validaciones mejor de la capa de presentación para ya no tener problemas ahí.
Ahora, si nosotros deseamos agregar alguna regla de validación, acá vamos a añadirla ahora solamente como un ejemplo, porque en la capa de negocio supuestamente es donde nosotros debemos agregar las reglas de las que se deben cumplir. ¿Sí? Por lado de la capa de presentación también se puede añadir, pero acá también puede ser de una ayuda ya general. Entonces voy a decir acá mensaje es igual un string.empty, que va a ser totalmente vacío. Vamos a iniciar siempre declarando las variables de un valor para poder más adelante poder trabajarlos. Entonces primero le voy a decir que a mi mensaje este de aquí, el que estoy recibiendo y que es como salida, le estoy diciendo que va a ser como vacío. Entonces acá vamos a agregar nuestra primera regla de negocio, el cual va a decir si es que nuestro obj, el que estamos recibiendo, nuestro objeto de usuario, punto nombre completo, es igual a vacío, un texto vacío. Le vamos a decir que mi mensaje va a cambiar, ¿no? Va a ser igual. Voy a concatenar acá, con símbolo más. Voy a concatenar lo que ya tiene el mensaje anterior, lo voy a concatenar lo que ahora estoy poniéndole. Acá le voy a decir que es necesario el nombre del usuario. Y como esto también puedo agregar otra lógica, le voy a decir ahora nombre del completo, otro valor que teníamos acá, voy a ver en el procedimiento almacenado, otro valor que necesitamos. Al momento de registrar nombre completo, la clave, el correo, no es necesario, documento y clave, vamos a agregar esas validaciones. El primero lo voy a poner acá, documento. Es necesario el documento del usuario, es necesario el nombre del usuario. Acá voy a cambiar acá nombre completo y voy a copiar nuevamente todo esto de acá y le voy a decir acá que sea la clave, que es necesaria la clave, no puede ser vacía, es necesario la clave del usuario, Entonces estamos añadiendo ya esta lógica de reglas aquí en nuestra capa de negocio, ¿no? Cosa que de presentación podremos ahorrar ciertas reglas, ya entonces que sea la capa de negocio la que se encargue de esto de aquí. Entonces mensaje ya está obteniendo, va a estar concatenando, podríamos decir, todos estos mensajes de validaciones que necesitamos. Acá le voy a agregar el tema de saltado de líneas, es que va a entrar en todas estas validaciones. Para eso voy a cambiar mi teclado a España, porque de ahí es la única forma como obtengo esta barra invertida, y voy a añadir una N. Ahora sí vuelvo al otro teclado y voy a copiar esta N para todos. Entonces si entra en el primer error, luego en este error y luego en este error, bueno, no son errores sino las reglas que estamos definiendo, pues va a hacer un concatenado, ¿no? Esto de aquí, un salto de línea, concatena con este texto, un salto de línea y concatena esto. ¿Sí? Entonces, antes de ejecutar el procedimiento almacenado, porque este procedimiento de registrar, bueno, este método que hace llamado al procedimiento almacenado de registrar, no debería ejecutarse si no ha pasado las reglas. Entonces lo mismo, acá vamos a decirle si nuestro mensaje es diferente a un string.empty, porque inicialmente recuerden que hemos declarado como vacío, entonces si ha pasado por estas reglas ya va a cambiar, ¿no? Ya no va a ser vacío. De esta forma decís, si es diferente, entonces lo que voy a decir es que retorne un 0. Pero si no es diferente o si es igual, que su valor de vacío se ha mantenido ahí, sí, deseo que entre al método de registrar, el cual llama al procedimiento almacenado. Y de esta forma ya estamos controlando el retorno de este método de registrar que está en la capa de negocio, ¿no? Que es nusuario. De igual forma podemos añadir acá el tema de las reglas para el método de editar. Voy a copiar todo lo que tengo aquí arriba y simplemente voy a pegar acá, y esto de acá también voy a copiar todo esto de aquí y lo voy a poner acá.
y todo esto de aquí voy a cortar y lo voy a pegar acá. Muy bien. En vez de acá es retornar un 0, acá le voy a decir que sea retornar un false, ¿no? Que no ha pasado, ¿no? Si el mensaje es diferente a un texto vacío, porque ya ha sido, todas estas reglas no han pasado, entonces vas a retornar inmediatamente un falso. Y los mensajes que vas a presentar allí en la capa de presentación ya va a ser lo que tenga asignado según estas reglas. Pero si el mensaje se mantuvo vacío, a pesar de pasar todas las reglas, entonces ya necesito que entres a este método de editar, el cual ya se dirige a la base de datos y ejecuta las acciones correspondientes. Muy bien, acá como vieron estamos definiendo las reglas necesarias para la capa de negocio. Entonces ahora lo que voy a hacer es ejecutar estos métodos de acá de la capa de negocio en la capa de presentación. Para eso voy a cerrar todos estos documentos que tengo aquí abiertos y voy a dirigirme ahora sí a mi formulario de FRM usuario. Voy a darle un clic acá a este botón de guardar, bueno, doble clic para entrar a su evento de clic. Y acá lo que voy a hacer es ya crear mi objeto del ID del usuario. Voy a poner usuario obj usuario de esta forma así es igual a new usuario, y acá abro y cierro llaves, y acá inmediatamente ya le puedo pasar cada uno de los valores a sus propiedades. Primero empiezo con el ID usuario. Este va a ser igual a txt id. Recuerden que este campo está aquí. Es este de aquí que tiene el txt id. Este viene a ser el campo que vamos a almacenar simplemente el índice de la fila seleccionada. Y decir su propiedad text. Claro, el ID usuario viene a ser un entero, es decir, convert.toInt de 32. Muy bien. El siguiente viene a ser, a ver, vemos si vemos la tabla. Nombre, documento y nombre completo. Documento, txt documento.text, estamos llamando a esa caja de texto a su valor, y viene a ser ahora nombre completo. También hacemos un llamado a la caja de texto nombre completo.text. Ahora los dos siguientes vamos a ver correo y contraseña. Correo es igual a txt correo.text, y tenemos acá tengo que agregar una coma, si no, no me permite hacer la búsqueda de la otra propiedad. Y acá voy a poner clave es igual a txt clave.text. El siguiente, bueno, confirmar contraseña no va a hacer nada, es rol y el estado. Tenemos la propiedad o rol, y acá necesitamos el ID de rol, ¿no? New, vamos a enviarle este objeto, bueno, o esta clase rol. Vamos a crear acá una nueva clase, una nueva instancia de esta clase rol, y acá vamos a entrar a su propiedad ID rol es igual a sabemos que vamos a hacer una lectura del ítem que hemos seleccionado desde nuestro combo box, que viene a ser este de aquí, cbo rol. Así que necesitamos obtener el valor que se ha seleccionado, cbo rol, para esto de aquí, cbo rol .select item. ¿Sí? Recuerden que este cbo rol acá lo tenemos en la parte superior. Recuerden cómo hemos enviado o hemos agregado sus valores, ¿no? De esta forma, items.add, y es un tipo opción combo, una clase, ¿no? El cual ya estamos enviándole ahí, definiendo el valor y el texto que debe mostrar. Con esto de acá le estamos diciendo de esa forma, ¿no? Debe mostrar el texto y el valor de cada uno de estas propiedades, ¿sí? Pero acá más importante es que estamos almacenando ahí ítems del tipo opción combo, esta clase. Así que vamos a hacer un llamado también a ese tipo que hemos enviado ahí como sus ítems. Para esto vamos a darle un casteo o convertir, simplemente añadiendo paréntesis hacia el inicio de opción combo. Con esto ya estamos obteniendo la clase o el ítem que hemos seleccionado o que está seleccionado del cbo rol.
y lo voy a agrupar entre paréntesis para poder acceder a sus valores. Entonces ahí ya tengo ya el valor, como pueden ver, y también tengo el texto. Ahora voy a entrar al valor, ¿sí? Pero este ID role, recuerden que es un tipo entero, así que lo que vamos a hacer es también convert.to y entre 32. Y de esta forma ya estamos pasándole el valor entero de nuestro combo seleccionado, ¿no? El valor, el ítem. Ahora el siguiente viene a ser ya el estado. Estado es el tipo booleano y vamos a ver cómo hemos almacenado ese combo de estado. Acá lo tengo, creo, por aquí. Estado, muy bien. Está almacenado del tipo 1 y 0. Como ven acá, CBO estado. Hemos agregado los ítems de opción combo. El valor 1 y 0. 1 indica que es activo y 0 indica que es no activo. Muy bien, entonces de la misma forma que hemos hecho aquí arriba para obtener este valor, vamos a copiar todo esto de aquí. A ver, voy a copiar todo lo que tengo aquí y lo voy a pasar acá. Y en vez de hacer una referencia al CBO role, vamos a hacer CBO estado. Muy bien, el ítem seleccionado lo estamos convirtiendo en esa clase opción combo, y una vez convertido a la clase opción combo estamos accediendo a su propiedad de valor. Como bueno, acá estamos convirtiendo un entero, pero el estado recibe un true o false. Le vamos a decir que si es igual a 1, entonces que sea un true, pero en caso no, sea simplemente un false. Muy bien, con eso ya hemos terminado esa parte de ponerle el estado. Vamos a verificar que hay otro valor. Bueno, estado es el último, y entonces ya hemos terminado acá asignándole las propiedades a cada uno de usuario, ¿no? Pasándole los valores a las propiedades de este objeto usuario que hemos creado. Ahora, este usuario, lo que vamos a hacer, esta variable objeto usuario, vamos a pasarle a este método que hemos creado, el cual es de registrar. Muy bien, entonces acá le voy a decir simplemente, voy a declarar un entero int id usuario generado es igual a es el new cn usuario, de esta forma, punto registrar. Estamos entrando al método registrar que hemos creado en esta clase cn usuario, y esta clase me pide dos parámetros, uno de entrada y otro de salida. El primero, que es de entrada, es obj, que es un objeto de la clase usuario. Entonces voy a copiar este objeto obj usuario. Muy bien, y el siguiente parámetro es de salida, el cual es el mensaje. Entonces vamos a declarar aquí arriba simplemente un string que diga mensaje es igual a un string.empty, y este mensaje es el que voy a copiar y voy a pasarle acá como el tipo de salida. Ponemos el nombre out, que es de salida, y mensaje, y de esta forma ya estamos cumpliendo con pasarle los dos parámetros que requiere nuestro método registrar. Como su nombre le indica, el que va a hacer ya el registro de nuestro usuario en nuestra base de datos. Y como respuesta nosotros debemos obtener el ID de usuario generado, el cual tuvo éxito en los mejores de los casos al momento de realizar ese registro de usuario en nuestra base de datos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es descomentar esto, lo que teníamos acá abajo. Bueno, yo le doy control KU para descomentar todo el bloque. Y bueno, entonces esto de aquí simplemente nos va a permitir hacer un registro de nuestro Data Grid View. Pero ¿cuándo debe hacer el registro? Debe hacer el registro de nuestro Data Grid View siempre y cuando el ID usuario generado tiene que ser diferente a 0. Porque el ID usuario igual a 0, eso indica que no se registró en nuestra base de datos. Pero si es diferente a 0, porque es un ID que sí se ha generado correctamente, entonces debe ser diferente a 0. Así que vamos a agregar esa validación. Si nuestro ID usuario es diferente de 0, entonces quiero que prosigas a mostrar en mi Data Grid View, que eso es lo que hacía este pequeño bloque de código, ¿no? Simplemente era pasar todos los campos que teníamos ahí declarados, que teníamos acá, todos estos campos, sus valores, al Data Grid View que tenemos aquí en la parte derecha.
Lo único que hace eso es. Entonces, de esta forma estamos diciendo, ¿no? Si hubo un registro correcto de un usuario generado, entonces realmente quiero que me muestres ya en mi Data Grid View a ese usuario que he creado. Acá es importante, en vez del TXT ID que está leyendo de la caja de texto, lo que vamos a hacer es pasarle este ID generado. Muy bien. De esta forma ya estamos diciéndole ya lo demás, que esté igual como estaba. ¿Sí? Y ahora lo que voy a proceder es también a descomentar este botón, este método de limpiar, y voy a ejecutar el proyecto para ver las pruebas de todo nuestro código que hemos desarrollado. Le vamos a dar acá en usuario, número de documento, vamos a ver que sea 4545, nombre completo, usuario test, correo test@gmail.com, contraseña va a ser 678 y voy a poner que sea empleado activo como estado y le doy en guardar. Vamos a ver si es que ha guardado en nuestra base de datos. Ahí al parecer tenemos un error. Muy bien, no ha registrado acá en nuestra tabla de usuario. Vamos a ver, vamos a depurar el código para ver qué es lo que sucede ahí. Sí, al parecer no nos ha generado el ID usuario. Voy a ir al origen, que es el de acá, el método de registrar. Voy a ir acá también le voy a poner un punto de depuración justo acá, en la capa de negocio. Un puente de depuración y vamos a ver paso a paso lo que pudo haber ocurrido. Vamos a ver acá, esto también nos sirve como un tema de pruebas. 4545, nombre completo, le voy a poner simplemente test para ahorrar el tiempo, test@gmail, contraseña va a ser 890, administrador, activo, empleado le voy a dar y le voy a dar en guardar. Muy bien, entra a mi punto de depuración acción acá en el método registrar de la capa de negocio de la clase usuario. Vamos a ver el objeto que está recibiendo. Despliego acá esta opción de acá que me aparece. Me dice la clave es 890, el correo es correcto, el documento también, el estado es true, fecha de registro, bueno, no interesa acá que sea nulo, ID usuario 0, está bien porque es nuevo, el nombre completo es test, está bien, y el rol, ID rol 0, no, bueno, 2. F10, muy bien, valida acá la regla, muy bien, está diciendo que sí es diferente, sí hay valor en la propiedad de documento, también acá indica, ¿no?, que sí hay valor en la propiedad de nombre completo, por eso no está entrando acá en la condición, también no entra en la condición de que hay un error en la clave. Y me dice si el mensaje es diferente a vacío, entonces va a ir a nuestro método de la capa de datos en el cual ya procede la conexión con nuestro procedimiento almacenado. Acá le voy a dar F11 para ir al método. Muy bien, nuestro objeto que está recibiendo acá de igual forma tiene los mismos valores, la clave, el correo, el documento, todos los valores se mantienen y acá es donde ocurre el error. Vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces acá estamos diciendo que es un registro de usuario, documento, muy bien, nombre completo, test, correo, clave, el ID role que es 2, el estado que es true, bueno, acá estamos simplemente en los parámetros, estamos diciendo que ahora la conexión, ejecuta el non-query y acá vamos a ver el error, el cual nos dice la propiedad size tiene un tamaño no válido de 0. Entonces, a ver, nuevamente. Ya parece, ya, vamos a terminar la ejecución del proyecto y parece que cuando declaramos acá el tipo de dirección de salida para un parámetro, acá específicamente necesitamos decirle el tamaño del varchar. Vamos a decirle, bueno, sí, acá está el size, el que nos hablaba, y vamos a decirle que sea de 500. ¿Por qué 500? Porque es el mismo tamaño que le estoy poniendo acá en el método, en el procedimiento de registrar usuario. Acá está mensaje, tiene un tamaño de 500. Así lo que estoy haciendo también es ponerle ese tamaño
de 500 a este tipo de varchar que estamos haciendo desde el código de C#. ¿Sí? Ahora, para ver el mensaje, acá me faltó también al momento de guardar, ¿no? Que si es diferente de 0, entonces necesitamos que nos muestre también en la aplicación cuál es el mensaje de error. Entonces acá le voy a decir simplemente un message box. A ver, messagebox.show, y que simplemente acá me muestre ya el mensaje. Voy a borrar esto acá y el mensaje voy a copiar y pegar. Muy bien, entonces quiero ahí que me muestre el mensaje que estamos obteniendo de este método de registrar, ¿no? Que ya como vimos pasa por la capa de negocio y llega a la capa de datos. Entonces en algún momento esa variable de salida mensaje tuvo que ser almacenada un valor. Entonces lo que estoy diciendo acá es que simplemente me muestre ese mensaje, el cual ha sido almacenado en algún momento, ¿no? Durante esa línea de ejecuciones que ha pasado. Entonces acá simplemente con el else, porque el usuario generado acá nos retornó 0, pero no está haciendo ninguna acción. Entonces lo que estoy diciendo es que ahora sí me muestra ese mensaje de error. Entonces acá lo que voy a hacer es mi método de limpiar, que le puse al final, que esté acá siempre y cuando el usuario sea diferente a 0, que ha sido generado correctamente, ahí que recién proceda a limpiar. Pero en caso no, simplemente que me muestre el mensaje de error. Entonces primero lo que voy a hacer ahora es ejecutar el proyecto ahora tal y como lo tenemos. Muy bien, voy a ir a la parte de usuario. Mi punto de depuración, si es que me recuerdo, le dejé en la clase de usuario, de CN usuario de la capa de negocios. Voy a cambiar mi punto de depuración ahora que sea acá en la clase de CD usuario de la capa de datos. Voy a poner acá el punto de depuración, porque de ahí una vez validamos si es que este error ha sido corregido. Vuelvo acá y voy a poner el número de documento que sea simplemente 45, nombre completo test, correo test arroba, contraseña le voy a poner 1, 2 y 3, 1, 2, 3, confirma la contraseña también, administrador, bueno, empleado, y le voy a dar aquí en guardar. Cuando le doy en guardar, salta mi punto de depuración acá, se detiene y voy a ejecutar línea por línea con el F10. Muy bien, acá sabemos que simplemente está tomando ya los valores para enviarlos a los parámetros respectivos. Sigo entonces, estado, bueno, son parámetros de salida, abre la conexión, ejecuta el procedimiento y bueno, en esta oportunidad sí vemos que ya no hubo ningún error al momento de la ejecución del procedimiento. Entonces ahora lo que está haciendo es obteniendo los valores de nuestros parámetros de salida que están declarados en nuestro procedimiento almacenado. ID usuario generado, vemos que es el 4, que sí se ha generado un usuario y nos está retornando su ID en esta oportunidad, que es el 4, y en el mensaje es vacío, ¿no? Que no hay ningún mensaje de error. Y ahora va a proceder simplemente a enviar ya el ID usuario generado. Acá ha regresado a la clase CN usuario de la capa de negocio, y acá nuevamente está yendo a la capa de presentación donde está nuestro evento del botón guardar, y acá ID usuario generado es igual a 4, muy bien, y acá simplemente ya está añadiendo a nuestro data grid view los valores. Añade y lo va a limpiar ahora todos nuestros campos de texto, y ahí termina la ejecución. Veamos, y efectivamente acá está nuestro usuario agregado 45, el número de documento, nombre completo test arroba, rol empleado y activo. Muy bien, y vamos a ir a la base de datos ahora. Vamos a hacer un select a la tabla usuario y muy bien, acá está nuestro usuario, ¿no? Que es el ID usuario 4, el que hemos obtenido como vieron por código, y este es todos los datos del usuario que hemos registrado, el estado, la fecha de registro. Muy bien, entonces lo que voy a hacer ahora es generar nuevamente ese error. Voy a borrar este 500 para validar si es que realmente podemos visualizar el error desde la capa de presentación, o sea, desde nuestro formulario. Como pueden ver, ahí borré ya el tamaño, que es 500, y voy a ejecutar, voy a quitar ese punto de depuración para ver si es que está funcionando nuestros mensajes de alerta de errores.
Nuevamente entro usuario, número de documento le voy a poner 45 así. Test número 2, correo test2 arroba, contraseña 456, nuevamente 456, empleado, muy bien, y ahora le voy a dar en guardar. Y como ven, ahora me salió una alerta y el cual ahora nos indica el mensaje de error, ¿no? La propiedad size tiene un tamaño no válido de 0. Entonces ahora de esta forma estamos diciendo que nos muestre el mensaje de error ya desde la aplicación por la capa de presentación. Y así va a funcionar en el caso de que tengamos algún error. Ahora digamos que quiero registrar nuevamente un usuario cuyo número de documentos sea igual a 20. ¿Sí? Pero para eso, para entrar a esas validaciones, me recuerdo ahora, voy a arreglar eso de ahí. El de varchar le voy a poner que sea nuevamente 500 y ahora sí voy a proceder a ejecutar. Porque las validaciones que quiero hacer ahora es que nos muestre las validaciones que hemos nosotros añadido desde nuestra base de datos aquí en el procedimiento almacenado registrar usuario, el cual dice no se puede repetir el documento por más de un usuario, ¿no? Lo que voy a hacer es ahora registrar un usuario con un mismo documento que tenga otro. Voy a poner acá número 20, ya que estamos simulando que vamos a hacer vamos a crear un nuevo usuario con el mismo número de documento 20, el cual ya lo tiene y su nombre completo es empleado. Nombre completo le voy a poner test3, correo también test3 arroba, así simplemente lo voy a dejar 678 administrador y el estado que esté activo. Ahora le voy a dar en guardar y me dice el mensaje, no se puede repetir el documento por más de un usuario. Entonces con eso ya estamos confirmando que realmente está entrando a nuestra validación aquí y está guardando este mensaje. Entonces ahora le voy a cambiar que sea 2045 y le voy a dar en guardar. Y como ven ya se me limpia mis campos de texto y en la parte derecha ya se ha añadido el usuario cuyo documento es 2045 test3 test@3 administrador y es activo su estado. Ahora lo que vamos a hacer es que cada vez que seleccionemos aquí va a pintar los valores y lo que va a hacer es ahora guardar. Como ven acá el ID usuario es el número 4 y el índice seleccionado es el 5. Como cambian. Lo que vamos a hacer es, como dije, seleccionar un usuario y al momento de darle guardar lo que va a hacer ya es editar. ¿Cómo vamos a distinguir si un usuario está para editar o para guardar, que sea uno nuevo? Pues voy a entrar nuevamente. Recordemos que inicialmente inicia como 0 acá el ID del usuario. Si yo selecciono admin, el ID usuario es 1. Si selecciono acá empleado, el ID usuario es 2. Pruebas es el ID usuario 3 y los últimos que hemos añadido es el 4 y el último es el 5. Entonces lo único que vamos a decir es si guardar, al momento de guardar el ID usuario es diferente de 0, entonces lo que vamos a hacer es editar su información del usuario. Como al inicio abrimos el formulario e inicia parte desde 0, entonces eso quiere decir que el usuario es nuevo. Si es 0, el ID del usuario que estamos pasando es 0, lo que vamos a hacer es registrarlo como nuevo. Pero si es diferente, no sé, selecciono acá el último, ya cambió a 5. Entonces, como es diferente a 0, entonces lo que queremos es editar ese usuario. Entonces ese botón guardar va a tener esa funcionalidad de poder distinguir cuándo vamos a crear uno nuevo y cuándo vamos a editar el usuario. Y este botón limpiar lo que va a hacer es simplemente limpiar todos los campos de texto y este 5 lo va a dejar como 0. Muy bien, entonces esto sería todo por este video. Hemos completado aquí la parte de guardar. El próximo vamos a intentar ya completar hasta el tema de eliminar el usuario. ¿Sí? Ahí se nos ha hecho un poco más largo explicando cada uno de los procesos que estamos guiando ahí a través del código. Nos vemos en el siguiente video. Entonces, eso es todo.